15.000 agentes, nos dijo Gustavo Carvajal. Horacio Cavac, muy buenas tardes. ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Bien. Bien. Impresionante la crónica de Elisabetta Piqué, ¿no? Sí. Diciendo que, bueno, con las revelaciones de cómo fueron los últimos momentos de Francisco y qué le dijo al enfermero, ¿no? Exactamente, claro, porque ayer estábamos todos muy conmocionados con la noticia de que el Papa había muerto y había poca información de lo que había sucedido. Estaba la precisión de que a qué hora había pasado, las causas de la muerte, pero hoy Elisabetta nos contaba esta cuestión de que el Papa, ya sintiéndose mal, se conocieron las últimas palabras del Papa, que fueron hacia su enfermero, que era como su persona de confianza, persona que lo venía cuidando hacía bastantes años, que le agradeció que lo hayan convencido de hacer esa última recorrida que hizo el domingo de Pascua, que se lo veía muy mal. Elisabetta nos contó que lo había visto personalmente y que le había llamado la atención, medio como la situación de estar como desconectado, ido, y después trascendió que fue una conversación entre el Papa que le dicen, me gustaría hacerlo, no sé si voy a poder hacerlo, sí, pero va a poder hacer, bueno, que fue esa última, fue como su despedida, que él estaba consciente de que era su despedida, y agradeció que lo hayan convencido. Eso me pareció una información distinta, ¿no? Destacada, después de todo lo que se repite y se actualiza todo el tiempo. Estuvo también Karina Vilela en tu programa, nosotros hablamos hace un ratito con ella, una recontra capo total, ¿no? Especialista en ceremonial, claro. Trabajó durante mucho tiempo con Jorge Lanata. Yo, esto es al margen, ¿no? Pero te lo comparto con vos. Le pregunté a ella, hoy hablé con un familiar muy cercano, Jorge Lanata, tengo que hablar con otros, para decirles que estaba decidido el próximo 1 de mayo, cuando la radio cumpla 2 años, en ponerle a este estudio Jorge Lanata. Y que la verdad es que iba a informarle a la familia, lo iba a compartir, pero que era una decisión tomada. Y le pregunté qué le parecía a ella, porque ella, obviamente, no solamente es una experta en protocolos, sino muy cuidadosa en las relaciones interpersonales cuando están mezcladas con el laburo y todo eso. Y me dijo que le parecía fantástico. Fue como una bendición, entre comillas, protocolar, que me gustó escuchar. Ahora vuelvo. Habló de un libro que se llama El Ordo, que es el libro que transcribe todo el protocolo de los funerales de este Papa, desde el momento que empieza hasta que termina. Parece que es un libro gordo, El Ordo. Mira, claro. No, está todo, no hay nada librado al azar, está toda la protección. No solamente bueno, está con los cambios que decidió e impuso este Papa. Después lo cambiará exactamente, otro, ¿no? Y son 2 mecanismos de precisión que están funcionando casi simultáneamente, que tiene que ver con los funerales del Papa, la llegada de todos los líderes, puede haber líderes religiosos, líderes políticos, monarcas, y también el mecanismo de precisión que empieza a funcionar para la elección de quién va a ser el sucesor de Bergoglio. Son dos cosas que casi empiezan a funcionar en forma simultánea. Te propongo, Horacio, que en segundos nada más, ya está conectado, hablemos con Federico Walsh, exsecretario de Francisco. Mientras tanto, Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte, explorar y vivir al ritmo de tus sueños. Porque la movilidad es más que desplazarse, es la libertad de llegar más lejos cada día y es nuestro propósito llevarte ahí, a donde quieras ir. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Federico Walsh, exsecretario de Francisco, Horacio Cavac, Luis Majul, saludan. ¿Cómo va? Luis, Horacio, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, muy bien. Te escuché hablar, se esperaba, no deja de sorprender. ¿Cómo era Francisco en la cotidianeidad? ¿Cómo era Jorge Bergoglio en la cotidianeidad? Bueno, el padre Jorge, como yo le decía, era un hombre simple, sencillo, austero, en el trato cotidiano, un trato directo, ¿no? Te diría, sin intermediarios. Te llamaba por teléfono o me llamaba por el interno a la oficina, en la época que me tocó trabajar con él. ¿En qué año fue? Él personalmente. ¿En qué año fue? ¿Qué época fue? Mira, desde principios del 2007 hasta el 13 de marzo del 2013. Digamos, unos días antes, cuando él viajó a Roma y me dijo nos vemos a la vuelta, y ya se quedó allá.
así que bueno, todos esos años compartidos con él, la verdad que una relación de cercanía y que después con el paso del tiempo también eh, fue yendo a una amistad, a una paternidad, te diría, ¿no? Yo lo sentí siempre con un padre, no solo por la relación conmigo, sino por el trato y la relación de él con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. La verdad que siempre estuvo muy presente. Ujú. Federico, ¿sabes qué? Hoy hablé con José, que fue el chofer también y amigo de Francisco, cuando era el Ujú. padre Jorge o el padre Mario, y él me decía también que estaba convencido de que volvía, que agarró su valijita, se llevó su valijita, dejó todo acá y bueno, en unos días vuelvo, y que él ya cuando fue la elección de Benedicto dijo, no, yo esto no es para mí, yo voto y vuelvo, como diciendo, no, papa, yo papa, pero de ninguna manera. ¿No pasaba por su cabeza la posibilidad de ser papa? Exactamente, no pasaba, incluso este, amigos de él, otros obispos y otros sacerdotes, yo escuchaba que le hacían las bromas, ¿no? De bueno, Jorge, esta vez te toca a vos, andá preparándote, la vez pasada saliste segundo, ahora salís primero, eh, y lo chicaneaban, te diría, ¿no? Lo pinchaban, y no, y él le esquivaba, te decía, no, yo voy y vuelvo, olvídense, tengo las mismas posibilidades que ustedes, ¿no? Como que desestimaba que lo pudieran elegir y bueno, finalmente lo eligieron. Mm. ¿Tuviste contacto con él hasta el último tiempo, el último momento, el último año? Ah, sí, hasta hace poco, incluso tenía previsto verlo en febrero y en viaje a Roma me enteró de su internación, así que cuando llegué ya estaba internado, me quedé unos días más y volví a la Argentina, Mm. pero sí, nos encontramos varias veces, nos mandábamos mails, Ujú. eh, así que sí, la verdad que Mm. Eh, manteníamos el contacto, sí. Colegas nuestros que lo entrevistaron y que lo conocían bastante bien decían dos cosas. Primero, que Francisco estaba muy apurado por concretar reformas que no había podido concretar en el seno de la iglesia, hacia adentro y hacia afuera. Y la segunda, que junto con el apuro lo acechaban problemas de salud que finalmente no pudo terminar de sortear, ¿no? Claro, entonces, además porque él era consciente de su edad, del paso del tiempo y sobre todo de esas reformas que él quería, que como bien señalabas vos, hacia adentro y hacia afuera, que ya quedaran, ¿no? Por supuesto que no las, él iba a ver el comienzo, no las iba a ver terminadas, pero ya dejó plantados los pilares, las líneas directrices, y sí, la verdad que lo apuraba, por eso también veíamos en él esa extraordinaria capacidad de trabajo, que ya la tenía, pero que estaba redoblada, ¿no? Ujú, En reuniones, visitas, viajes apostólicos, encuentros, eh, documentos que él escribió, ujú. justamente por eso, para poder dejar sentadas las bases de esta iglesia, Claro. Federico, desde afuera da la de sensación este de modelo que, de iglesia. claro, desde afuera da la sensación, o por lo menos yo, que soy un creyente no practicante, que el Papa Francisco acercó a gente o que estaba alejada, o que estaba aburrida, o que no terminaba de entender hacia dónde iba la iglesia, gente que por ahí no religiosa, que volvió Ujú. a acercar gente que le habló en el mismo idioma, Exacto. achicó distancias, digamos, desde adentro. ¿Cómo viste vos su gestión como pastor? Bueno, eh, eso, ¿no? Un pastor que podía ser, que se sentía lejos o estaba lejos o excluidos o dolidos con la iglesia, todo lo que, todos los grupos que nos podamos imaginar. Eh, el padre era un pastor que podía ser alguien de tu familia que te estaba hablando sobre la fe, sobre el bautismo, sobre acercarte a Dios, sobre participar de una celebración, sobre ayudar al otro, sobre el amor de Dios. En eso nos habló en un lenguaje que todos podíamos entender. Yo creo que en gran parte porque, bueno, eh, era un papa latinoamericano y para nosotros fue más fácil al oído, ¿no? Ujú. Pero también por esa simpleza y esa sencillez que él tenía. No te hablaba en un lenguaje complejo y uno veía, te sentías identificado, ¿no? Que devuelve un llamado, el papa que te escribe un correo, el papa que te da un abrazo, eh,
el Papa que te recibe y te convida algo para tomar o te hace un chiste. Entonces, todo eso acercó mucho. Claro que sí, lo Creo que humanizó. desacartonó, lo Claro, humanizó. Ahí está, claro que esa sí. es la palabra, Claro que lo sí. humanizó, Luis, lo humanizó. Federico Walsh, exsecretario de Francisco, muchísimas gracias por el tiempo y por estas palabras. Te volveremos a llamar en algún Gracias a momento. ustedes. Gracias. Bueno, ahí está alguien que lo conoció mucho y que siguió teniendo vínculos hasta último momento, su exsecretario Federico Walsh. Quiero, antes de despedirme, plantearte dos temas. Uno tiene que ver con con el ministro de Economía, Luis Caputo. Ajá. Yo no soy amigo, espero que le vaya bien, como a todos los gobiernos, que le vaya bien. No soy quien para elogiarlo o criticarlo sí como periodista. Formó parte del gobierno de Mauricio Macri en un lugar muy, muy relevante en el que no le fue bien en ese momento. Uh-huh. Pero me pasaron dos cosas con él que yo quiero recordar y reivindicar, porque no suele suceder. Por ahí a veces lo conté, pero lo voy a contar todo junto. Sobre todo porque ya hay una tendencia fuerte del dólar hacia, por lo menos, no sé si hacia una baja abrupta hasta los 1.000 o por debajo de los 1.000, pero sí yendo hacia allá. Claro. No sé cómo están los mercados ahora, pero me parece que... Mira, está actualizado. El oficial está a 1.110. ¿Y eso es lo mismo que estaba...? Eso está por debajo de lo que estaba el oficial cuando estaba con el cepo. ¿Y el blue? El blue está 1.155. ¿Y eso que como...? Y el blue llegó a tocar 1.300, Casi superó los 1.300. 1.300. ¿sí? El Bueno. dólar MEP está en 1.118, el contado con liqui está en 1.137 y el riesgo país está en 720. Me pasaron dos cosas. Debieron haber sido más, pero las dos cosas que yo recuerdo. En una entrevista que yo le hice el año pasado, cuando el dólar estaba a 1.400 y muchos operadores decían que se iba a 1.500, él me decía, Luis, va a bajar mucho más y va a ir hacia los 1.100. Uh-huh. Eso me lo dijo. Me dijo el concepto primero, después fuera del micrófono me dice, mirá, bajar. Claro. Y me explicaba por qué, ¿no? Por supuesto, para los que no entendemos economía o macroeconomía, nos tienen que repetir varias veces las cosas. A mí me las repitieron, se toman el trabajo y lo agradezco. Uh-huh. Y me explicaba por qué. Bueno, eso sucedió. Después, obviamente, el dólar volvió a subir. El gobierno dice que por la volatilidad del preacuerdo, de las discusiones, el trabajo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir el préstamo, que incluyó un primer desembolso de casi el 80% del total del acuerdo. Y me pasó durante la última entrevista que también me planteó, en términos no tan precisos, pero después me lo dijo fuera de la entrevista, en términos muy concretos, que vas a ver que después del cepo el dólar no va a subir, va a bajar. El precio del dólar no va a subir. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué? Eso, y entonces yo le volvía a hablar de la experiencia de los argentinos. Cada vez que vamos todos corriendo al dólar, y me volvía a hacer la cuenta de que el dólar va a bajar y el dólar va a bajar. El dólar está bajando. Sí. Yo lejos de mostrarlo como una apuesta, ¿viste? Esa cosa de, la tenés adentro, Les salió bien, ¿viste lo que te dicen? Les salió claro, bien. Les salió bien. A mí y quitando todos los adjetivos personales y agresivos que yo no comparto y a mí no me gustan, no es que yo sea una especie de purista del lenguaje, eso tampoco es cierto, la gente me conoce, bueno, supongo que me conoce. Desde el punto de vista de la información, del objetivo, de los datos, de lo que anuncian, está sucediendo. Entonces los economistas, no le quiero poner el nombre a nadie, que cada uno, el que le quepa el sayo que se lo ponga. Tampoco me gusta la muletilla, deberían pedir disculpas, porque es como que está en el borde de la humillación, ¿viste? A mí esas cosas no me gustan, pero sí tienen que reconocer que se equivocaron, ¿viste? Sí. Porque están perdiendo credibilidad, y muchos, Sí. Y se equivocaron por mucho, por mucho. Pero perdón, no solamente los que nombran el gobierno, hay muchos que ahora desaparecieron, ¿viste? De la red. Es que cuando vos te pones a buscar, porque es fácil entrar a buscar estadísticas y proyecciones, y nadie proyectaba un dólar en abril del 2025 a 1.100. Nadie. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que deberían
Yo digo, primero para ser sincero con ellos mismos, y segundo para cuidar sus carreras, porque son los mismos tipos que le ofrecen a las empresas sus servicios, o cuyas empresas compran los servicios. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, sí. Lamentablemente le está pasando lo que le pasó a muchas encuestadoras. ¿Te acordás? Algunas encuestadoras que pifiaron mucho y que finalmente terminaron desapareciendo porque no tenía sentido. Exactamente. Los números que daban, o daban más la sensación de que era una campaña publicitaria encubierta pagada por una fuerza política que le convenía decir que le estaba yendo bien. Da la sensación de que muchas estadísticas, o puesto los números y dejada y avanzado el plan económico, cuesta trabajo entender qué estaban viendo al establecer esas estadísticas. No, y además le hacen daño. Por supuesto, le hacen daño al mercado, a la economía. Obvio, Entonces si a vos te convencen que el dólar va a estar en 1800, vos estás viendo que el número no va a aparecer al lado, pero insisten, no, en 1800, 1900, 1600, inciden en el precio de las cosas, inciden en quién pone precios, inciden de la manera que vos consumís, inciden de la manera en la que vos ahorrás, porque finalmente, durante mucho tiempo, vivimos protegiéndonos del Estado. Y en muchas ocasiones, estos pronósticos, en cierta forma, te orientaban. Lo que llama la atención es que hayan pifiado tanto los pronósticos en los últimos meses. Por eso, si no son malintencionados, son bien intencionados y son humildes, por lo menos reconozcan que se equivocaron. Y otra cosa quería comentarte. Se conoció un video en donde el presidente de San Lorenzo está recibiendo, creo que entre 20.000 y 25.000 dólares de una mamá que pretendía que fichasen a su hijo. Esto acaba de provocar la salida, no sé por qué, porque no sé si estaba en el video, ¿no?, de un funcionario de la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete acaba de decir, a través de fuentes muy confiables, que era un hombre que había traído pose, el anterior jefe de gabinete, porque aparentemente estaba involucrado en ese hecho. Estuviste enterado del tema, ¿no? Estoy al tanto de ese video, estoy al tanto de que cada vez que aparece un video con gente contando plata, siempre hay alguna explicación absolutamente ilógica o fantasiosa, así que estoy esperando que aparezca una explicación de esa característica. No me sorprendería que hablen de una donación, ¿no? Bueno, para tratar de justificar. En todo caso, me parece lo injustificable. No se hacen de esa manera, se hacen porque encima de todo, en ese club, en este momento, se están enorgulleciendo del vínculo del Papa Francisco, y vamos a ponerle el nombre del Papa Francisco al nuevo estadio, y en este momento aparece un video donde el presidente tiene que explicar qué hace recibiendo 25.000 dólares en efectivo, un club que históricamente fue vaciado por las últimas gestiones. Entonces, la verdad, a mí me daría un poco de vergüenza. Tanta cosa difícil de explicar en un club que al mismo tiempo está haciendo una utilización política del nombre de Francisco. Alejandro Casar González nos dio mucha información y va a tener más información, seguramente la va a aportar con vos. Llegó Café Martínez, un café que te va a craquear, un café que la va a romper. Vení a tu sucursal más cercana, pediste nuestro nuevo Craque Latte. Hacele un crack en tu latte y sumate a nuestro Craque Challenge. El Craque Latte la rompe. Escúchame, yo me voy a ir del pase cada vez más rápido porque todo el mundo me dice que cada vez que yo me voy se empiezan a cagar de risa. Como empieza el recreo. No les creas, Luis. Este es el yin y el yang. Vamos haciendo una especie como de degradé, ¿viste? Empieza Vanina pareja a tirar factos, ¿viste? Magia. Se suma el señor Freddy Fraude, que se desata, ¿no? Empieza a sacar todo lo que tiene. Sí. Llega, ¿cómo se llama? Tomás Díaz Cueto. Pedro Bello. Tomás Díaz Cueto, alias Emanuel Ortega. Que depende con cuánta nivel de papota venga, ¿viste? Porque cuando toma mucha creatina se va para el otro lado. Nos debe estar escuchando en este momento. Está llegando. Ayer estaba preocupado porque se le había, escucha esto. Sí. Se le había roto el secador de pelo. Y no se pudo peinar como se peina habitualmente. Entonces no se quería sacar el gorrito. Sí. ¿Y por qué habla así medio cheto? ¿Por qué se hace? ¿Viste? Tiene como un doble discurso. Se hace el nacional y popular. No, él no es nacional y popular. Él es cheto, él es de Recoleta. Es de un apellido. Dice que un día le quiso hacer una entrevista a Macri
No lo pudo porque no se podían entender entre lo que decía uno y lo que decía Se otro. quedaron sin Sí, sushi. los dos con la papa en la Se boca. quedaron sin sushi. No Sin había más sushi. sushi. Sin sushi. Sin sushi. No hablemos de sushi porque esto va a llevar a Yuyito y no quiero. ¡Uy, hacer- Jiu-Jitsu! No quiero Pobre ninguna- no quiero hacer ninguna. Jiu-Jitsu. Ayer anunció, qué feo timing para anunciar una separación. Sí, el día sí. que se muere el Papa. Sí. Y hoy estaba muy enojada porque los medios no le dieron la repercusión correspondiente. Cae una gota de silencio en el mediodía, el observador 107.9. ¿Estoy liberado? Estás liberado, Luis. Muchísimas gracias, señor Horacio Cavac.